Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes otra semana para el debate económico, social y político sobre todo. Estamos aquí nuevamente con el legítimo interés de que ustedes, de que nosotros podamos debatir sobre las cuestiones importantes en República Dominicana. Llevar a la agenda de nuestro país, de la ciudadanía, las prioridades de la República Dominicana. A menos de 2 años de las próximas elecciones, varios candidatos han lanzado sus propuestas de cara a esos comicios y desde ya son muchas las proyecciones y promesas de campaña a considerar por parte del electorado. Sin embargo, los datos de la empresa Latinobarómetro de septiembre del 2016 marcan algunas tendencias negativas en América Latina. Entre ellas destacan el mantenimiento de las desigualdades, los avances de la corrupción y de la violencia, lo que genera protestas y manifestaciones sociales derivados de los descontentos de la sociedad. Hay una caída de apoyo a la democracia, a los gobiernos, al parlamento, a los partidos políticos. Y escuchen esto, el 47% de los encuestados a ese grupo de personas no le importa si los gobiernos son o no democráticos, si les resuelve sus principales problemas. Así las cosas, conversamos con una amiga politóloga. Vamos a tratar sobre los aspirantes a la presidencia de nuestro país. Vamos a analizar la coyuntura política actual, además de los cambios que se esperan que tengan una elevada influencia sobre el devenir político, económico y social en nuestro país. Iniciamos. En la actualidad, la profunda crisis de Venezuela y las debilidades democráticas de Nicaragua afectan a los partidos de izquierda en América Latina. El actual presidente de Uruguay es Tabaré Ramón Vázquez Rosas, el primer candidato de izquierda en ocupar un cargo electivo de relevancia cuando obtuvo en 1989 el puesto de intendente de Montevideo y en 2004, tras 2 intentos previos, la presidencia de la República, rompiendo con la hegemonía de los partidos tradicionales del país, el Partido Colorado y el Partido Nacional. En otro orden, se cumplen 20 años de la primera victoria de Hugo Chávez en las urnas venezolanas y el inicio de un ciclo de gobiernos de izquierda que se extendió a gran parte de la región. Durante 2 décadas, se instauraron en gran parte de los países de la región, salvo México, Colombia y algunos otros países de menor tamaño, gobiernos que fueron desde la izquierda moderada a neopopulistas. Las elecciones presidenciales de Costa Rica se realizaron el 4 de febrero del presente año. Sin embargo, debido a que ningún candidato logró superar el mínimo constitucional del 40% de los votos, debió realizarse una segunda ronda, el pasado mes de abril, resultando ganador a la presidencia Carlos Alvarado del PAC, de tendencia socialdemócrata y progresista. También resaltamos la elección a la vicepresidencia de la diputada Epsi Campbell Barr, quien se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia no solo de Costa Rica, sino también de una nación latinoamericana. Las elecciones mexicanas, que se disputarán el 1 de julio, tampoco tienen un claro favorito, aunque por el momento el izquierdista Andrés Manuel López Obrador marcha por delante en casi todos los sondeos. Las elecciones generales de Paraguay del 2018 se realizaron el 22 de abril. Resultó ganador el candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez. El presidente electo asumirá el cargo el 15 de agosto y lo abandonará en 2023, sin posibilidad de reelección. Este reemplaza a Horacio Cartes, del Partido Colorado, partido de tendencia conservadora y nacionalista, que gobiernan desde el 15 de agosto del 2013. Las elecciones presidenciales de Colombia del 2018 se celebraron el domingo 27 de mayo. Ningún candidato alcanzó más del 50% de los votos válidamente emitidos. Se realizó una segunda ronda electoral el domingo 17 de junio, resultando ganador Iván Duque, el político impulsado por el exmandatario Álvaro Uribe. Este se impuso en segunda vuelta ante el izquierdista Gustavo Petro, con el 53.85% de los votos y una diferencia de más de 12 puntos. El pasado 18 de marzo tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Rusia, donde Vladimir Putin se alzó como el ganador de estos comicios con más del 77% de los votos totales y sin necesidad de balotaje, como lo disponen las normativas rusas. Esta victoria representa el triunfo del Frente Popular, fundado por el mismo Vladimir Putin en mayo del 2011, el cual agrupa a Rusia Unida y otras formaciones políticas y sociales. Mientras en España, el 1 de junio, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, fue investido en el cargo por el Congreso de los Diputados después de ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy.
que se debatió entre el 31 de mayo y el 1 de junio, con los votos favorables de 8 partidos políticos. Fue de interés global la presentación del gabinete del nuevo gobierno en España, marcadamente europeísta y el más femenino en la historia del país, con 11 mujeres y 6 hombres. Así las cosas en América Latina y otros países. Vista esta cápsula informativa, queremos describir estos procesos y elecciones que son importantísimas porque repercuten, por supuesto, en la política de República Dominicana. Vamos a conversar en una nueva ocasión hoy. Qué bueno tenerla aquí, Erinia Peralta, quien es politóloga y también fue aspirante a una regiduría por el Partido de la Liberación Dominicana. Vámonos a lo que nos compete. Hablemos de los candidatos, y digo los porque todavía no conozco que está por allí trabajando desde ya en el terreno para una posible presidencia en el 2020. Bueno, ¿cómo ves el panorama? El PLD es el que hasta ahora ha presentado, bueno, en el que han salido más aspirantes a ser precandidatos, porque todavía el PLD... Y eso siempre ha sido así. Sí. Recordemos en el pasado periodo que fueron más de 8 oficialmente que estaban en las calles trabajando. Ahora oficialmente hay más de, creo que hay como 5. Está Leonel Fernández, está Reinaldo Pared, Carlos Amarante Baret, Carlos Peña, Andrés Manuel Navarro Crespo, también anda Andrés por ahí. Navarro, ya digo, bueno, ya conté 6. Y la realidad es que esto... Domínguez Brito. Domínguez Brito también, ya van 7. Por eso. Indiscutiblemente que ha dinamizado el partido, ha dinamizado la base, pero sucede esto en un contexto donde también hay otros temas pendientes dentro del mismo partido. Por ejemplo, ponerse de acuerdo finalmente en lo que tiene que ver o en la postura, en la posición oficial del PLD con respecto a la ley de partidos. Primarias abiertas, primarias cerradas. Que por ese tema no se ha podido arribar como a una posición consensuada. Y yo creo que el debate de la ley de partidos, que por alguna razón los medios de comunicación quizás sí se le da cobertura, pero no se está educando realmente a la ciudadanía lo que implica la ley de partidos y cómo eso le beneficia a ellos. Esta es la oportunidad, porque solamente se está alimentando, inclusive, así como dices, desde los medios escritos, sobre todo, esa pugna de poder entre Leonel Fernández, presidente del PLD, y Danilo Medina, presidente de la República Dominicana. Hablemos de eso. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, la ley de partidos que viene, la ley de partidos y del régimen, lo que viene a regular todo lo que es el régimen electoral, pareciera un debate que es externo a la gente. O sea, lo venden como si es algo que únicamente compete a los partidos políticos y no es así, porque la ley de partidos regula temas tan importantes como el financiamiento de las campañas políticas que al fin y al cabo salen de los bolsillos de todos nosotros. Entonces nosotros decimos, o sea, nosotros tendemos a enfocarnos mucho en las candidaturas presidenciales y eso está bien porque al fin y al cabo el presidente es el que dirige los destinos de la nación, pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el tema de quiénes nos van a representar a nivel de diputados, los senadores que nos van a representar, los que van a ir a las alcaldías, los que van a ir a los concejales, todos. ¿Por qué? Porque precisamente por no mirar hacia allá y por dejar eso así, es que podríamos decir ahora que estamos en una crisis de la democracia representativa. Nosotros delegamos un poder en esas personas para que nos representen de acuerdo a lo que nosotros queremos o lo que debe ocurrir en el país para que efectivamente se produzca un desarrollo, pero ellos no están haciendo eso, ellos están llevando otra agenda. Claro. Entonces, nosotros tenemos que mirar para allá y por eso el debate de la ley de partidos es tan importante. Ya nosotros entramos en una campaña. Fíjate que en el PRM votaron 200,000 y pico de personas, según los datos que ellos dieron cuando juramentaron a las autoridades. 200,000 y pico de personas que votaron ahí y después viene el proceso donde van a elegir los candidatos a diputados, senadores y presidentes de la República. Imagínate que votan 200,000 personas. Están votando 200,000 personas por gente que va a representar a un colectivo mucho mayor. Y van a votar esas personas porque otros que quizás quisieran votar no pueden hacerlo porque
no están inscritos en el partido. El sentir de la gente, Erinia, Respect- del PLDista con relación a estas próximas elecciones, las candidaturas que puedan venir, qué se espera, qué molesta, o sea, ¿qué puedes decir? Yo lo que creo que la gente, por lo menos, te puedo hablar a lo interno del PLD, creo que el sentir es que haya democracia. O sea, los PLDistas quieren expresarse en un proceso interno y quieren elegir a todos sus candidatos. O sea, no quieren que se produzca de nuevo eso que pasó en el proceso pasado, donde se ratificaron todas las posiciones. Eso no lo quiere nadie en el PLD, nadie. Y es muy peligroso, no para el PLD, para la democracia, para la sí, democracia para la institucionalidad, para la participación. Y también quieren, creo que hay un sentir de dinamizar incluso las posiciones a lo interno del partido, porque hace mucho que también todas las autoridades del partido están ratificadas. Y yo creo que hay mucha gente valiosa que quiere crecer a lo interno del partido y quiere apostar al partido. O sea, hay mucha gente con la disposición de trabajar por el partido. Y me preocupa un poco de algunos candidatos o precandidatos o aspirantes o personas que quieren ser candidatas, que no hay, en muchos casos, no hay un equilibrio entre los ataques y las propuestas. Como que no hay tantas propuestas y las posturas a veces no quedan tan claras con respecto a algunos temas. Pero yo creo que en general los que se han presentado por el Partido de la Liberación Dominicana tienen propuestas que se pueden analizar y que se pueden validar. Trayectoria política, experiencia, vamos a decir que algunos de ellos de Estado, otros en cargos electivos, o sea, hay mucho de esto. Y si nos vamos, por ejemplo, al PRM o caso Ramfis Trujillo, que ha sido un debate bastante extenso en los últimos meses en República Dominicana, le comentaba a Erinia, y también ella pues se adhiere no a esa opinión, la preocupación no solo de que estas ideas puedan calar en una campaña electoral, sino que haya jóvenes que están apoyando estas cosas. Vamos a ver, tu opinión. No podemos pasar por alto una realidad. Y es el mismo tema de la situación, muchas situaciones que hay en el país. Y hay gente que en un momento claman por cosas por medidas más drásticas. Seguridad, la soluciones, corrupción. Pero realmente nosotros tenemos vivimos en un estado de derecho, donde hay derechos fundamentales que tienen que ser salvaguardados todo el tiempo. Claro. Y que son conquistas de la propia nuestras propias que no podemos dejar. Parecería un chiste, pero no lo es. No ahí lo vemos el modelo de Norteamérica. Bueno, ya lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Aunque fue bastante acalorado en el periodo de campaña, estoy leyendo un libro maravilloso ahora, Fuego y Furia, sí. que describe todo esto. Y ahí, bueno, el propio Trump no sabía. Él se daba como perdedor. Léanlo, está por ahí. Fíjate, el caso del Partido Revolucionario Moderno. Hipólito Mejía, que todavía aspira y espera. Sí, está en eso, activo, pero súper activo. De hecho, el otro día estaba conversando con un joven que trabaja política con él y ellos están convencidos de que papá tiene que ir al 2020. Van para el... ¿Y qué pasa con el emprendedor David Collado? Que bueno, fue una sorpresa en las pasadas elecciones, alzándose como alcalde del Distrito Nacional. ¿Piensas tú que tendría las condiciones para ir a una presidencia, a una candidatura presidencial? Bueno, yo creo que no es... eso habría que analizarlo desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la posibilidad que tiene, no le veo. Los números no dan. Según las encuestas que han salido, claro. Los números no le dan. Ahora, desde el punto de vista de lo que como se está presentando, tampoco creo que... Bueno, pasemos entonces al PRSC, porque ahí hay varios. Está Federico Antumvalle, que todavía está pujando ahí con sus problemas internos, Ito Bisonó y él y demás. Ito está trabajando, al menos lo veo ahí. Sí, está muy trabajando activo bastante, también. Bueno, con su postura y con sus ideologías políticas, bueno, son las de ese partido político. ¿Cómo piensas tú que estaría enfrentándose a un proceso electoral venidero? Bueno, primero ellos tienen que resolver el tema de la situación interna que tienen, que es una situación bastante delicada, que el partido con mucho tiempo ya, legal, con todos los elementos para que ellos la estén tomando un poco más en serio. Yo creo que parte de la estrategia del propio Ito Bisonó es avanzar como para forzar quizás que todos se tengan que sentar a hablar con él, porque
si él empieza a marcar bien, yo creo que eso va a provocar que todos se reúnan con él y se pongan de acuerdo. Y creo que, por lo que veo, esa es su estrategia, es lo que él está haciendo, trabajando para lograr un repunte en las encuestas. Pero el reto principal que tiene ese partido es ponerse de acuerdo a lo interno, o sea, resolver esa situación. Caso Uruguay, que estuvimos viendo, por ejemplo, un frente amplio, más de 20 partidos aglutinados para llegar al poder. Más de 15 años en que un candidato de izquierda pues obtiene una posición de poder. Luego vimos ahí caso Mujica y las opiniones que se derivaron después de su gobierno. Planteo esto porque en República Dominicana, en la pasada contienda electoral, hubo muchas notas, hubo mucho de conflicto mediático, pero los partidos de oposición no lograron ponerse de acuerdo para sumar todos esos seguidores. Todos y todas querían ser la presidenta, el vicepresidente, o sea, el partido que estuviera en gobierno. Si finalmente pudieran llegar a un acuerdo, consensuar y aglutinar ese apoyo de las masas, ¿piensas que el PLD tendría un real competidor en el 2020? Sí, más allá del PRM. Podría ser, pero también depende del PLD y de lo que pase a lo interno del PLD. Y tú sabes que también el PLD es un bloque. Claro. Yo creo que depende mucho de eso, pero esa opción pudiera significar un real balance en el proceso, definitivamente. Que así sea para la democracia entonces, porque al final cuando tienes reales competidores, te colocas tú en una posición de presión, de resolver, de cumplir las promesas. Exacto. Y sabes que te están observando. ¿Le conviene al país? Claro, Le conviene al país. Erina, vamos a desearte a ti, al partido, a toda la gente con la que trabajas éxitos. Gracias. Y que sea por el fortalecimiento de una República Dominicana, una nación verdadera en derechos, una nación que vea a su ciudadanía cada vez más participativa, más empoderada, más exigente. Que así sea. Gracias por la invitación. Jorge Antonio Subero Isa nació el 9 de marzo de 1947 en San José de Ocoa, República Dominicana. Es hijo de Rafael Antonio Subero y Josefa Emilia Isa. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Julia Molina y de bachillerato en el Liceo José Núñez de Cáceres, ambos de su pueblo natal. Ingresó en el año de 1965 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándose de doctor en Derecho el 25 de marzo de 1970. En sus años de estudiante, laboró en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Inició su carrera docente en el 1974 en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, impartiendo las materias de Principios Generales del Derecho, Derecho Internacional Privado y las Obligaciones. Ese mismo año contrajo nupcias con la farmacéutica Francia Medina Rodríguez, con quien procreó 3 hijos, Fanny Emilia, Rochely y Jorge Antonio. El 3 de agosto de 1997 fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ejerció la presidencia del máximo organismo judicial de manera consecutiva por más de 14 años. Actualmente es el presidente de la firma de consultoría Jorge Subero Isa, consultores y asesores estratégicos. Para nosotros en Así las Cosas es un verdadero placer finalmente llegar a este tiempo concedido para conversar con el ser humano, pues el académico, el profesor, el magistrado, el doctor, la autoridad legal en República Dominicana, en muchas materias ustedes le han leído, le han conocido y por qué no han escuchado de muchas de sus conversaciones. Pero hablar del ser humano, hablar del hombre, del esposo, del padre, del nieto, del ciudadano y de ese pensamiento que tiene para compartir con nosotros estos minutos, lo agradecemos de antemano. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos aquí en su despacho. Muchas gracias, Tatiana. Una muy gran oportunidad de tocar temas que regularmente no se toman
en cuenta en una entrevista en televisión. Claro, bueno, empecemos por marzo, porque tenemos entendido marzo es un mes muy especial para usted, no solo por el día de su natalicio, también hay otros datos, porque la vida de Jorge Subero Isa, 25 de marzo de 1970, egresa como abogado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 12 de marzo del 73 fue designado notario público del Distrito Nacional por la Suprema Corte de Justicia. O sea que marzo, para usted, ¿qué implica todo esto? Bueno, parece como, por suerte no son los idos de marzo que le decían a Julio César cuando minutos antes de que fuera víctima de Brutus. Pero marzo es un mes interesante. Nací yo, realmente obtuve la notaría en esa época. La graduación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue el 25 de marzo, en un día muy especial, porque fue el mismo día del secuestro de aquel coronel Crossley de la Embajada Norteamericana, del campo, de lo que era el campo de polo del Hotel El Embajador en esa época. O sea, marzo tiene realmente una parte muy importante en mi vida. San José de Ocoa, ¿qué recordamos, lo visitamos, qué vivimos allí en esa etapa de infancia? Mire, mi infancia se divide en dos etapas. Yo nací en Ocoa, en San José de Ocoa, y estuve viviendo en San José de Ocoa hasta los 7 años. Luego nos fuimos con mi familia, mi papá, mi mamá, por razones de negocio, a un campo perteneciente a San Cristóbal que se llama Los Mineros, muy lejos de San Cristóbal. Y ahí estuve yo 4 o 5 años más. Incluso yo terminé de alfabetizarme prácticamente en la escuela rural de Los Mineros. Luego retorné a San José de Ocoa, donde ya pasé esa parte de mi infancia y de mi adolescencia hasta que vine a la universidad en el año 1965, antes de la Revolución, a estudiar Derecho. Pero mis estudios primarios, mis estudios secundarios fueron... Primero comencé en la Escuela Pública Julia Molina, la Escuela Primaria Julia Molina de San José de Ocoa, y terminé mi bachillerato en el Liceo José Núñez de Cáceres, también de San José de Ocoa. Pero realmente Ocoa todavía, después de tantos años, lo añoro. El frío, eran épocas diferentes, todavía el cambio climático no había afectado tanto como en la actualidad. Todavía hacía frío en Ocoa. Y mi infancia fue una infancia feliz. O sea, yo, a pesar de que me crié muy poco con mis padres y mis madres, no regularmente fueron con mis tías en Ocoa. Mi infancia fue sumamente feliz porque no tuve absolutamente ningún tipo de privaciones, ni económicas, ni sentimentales de ningún tipo. O sea, yo fui un niño y un adolescente totalmente feliz. ¿Y qué pasa con esos maestros o maestras que generalmente marcan la vida de un ser humano? Menciona a las tías. El hecho de que haya estado presente esa mujer o esas mujeres le hizo ver el rol de la mujer de manera distinta en aquella época comparado con ahora. Fundamental, principalmente mi crianza, mi educación. Yo siempre he distinguido y he acuñado una expresión que muchos la usan. Yo creo que el país comenzó a cambiar a partir del momento que a alguien se le ocurrió cambiar el nombre de maestro o de profesor por el de maestro. O sea, yo creo que cuando se cambió el criterio de maestro por el de profesor, el país comenzó a cambiar. Entonces yo tuve la particularidad y distingo lo que es la instrucción de la educación. O sea, yo siempre he entendido que en las escuelas públicas o privadas, en los colegios, lo que se hace es que se instruye, no se educa. La educación viene realmente en el hogar. Y yo tuve la fortuna de tener una persona que, a pesar de no haber tenido hijos, todavía está viva, mi tía, la doctora Carmen Isa, tía Titina. Fui hechura de ella, de una mujer de un temple extraordinario, farmacéutica, graduada en los 50 y pico, por una mujer a quien yo le debo prácticamente toda mi educación, mi formación académica. Tanto es así que en reconocimiento a todos sus méritos, ella fue mi madrina de investidura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo, en mi familia,
Por suerte las mujeres ocuparon un papel en primer orden, porque el núcleo familiar materno, mi abuela Emilia, era realmente la jefa del hogar, era quien llevaba la constitución, la batuta, la ley, era realmente una mujer de temple, y así salieron todas las hembras. O sea que en mi familia no podemos hablar que nunca hubo un machismo, no, eso, no. Yo creo que fue casi lo contrario. Yo creo que hubo un equilibrio muy importante al momento de compartir los deberes y las obligaciones de la casa. Eso me lleva a pensar, cero machismo, pero sí autoritarismo que se vivía a nivel estatal por una época marcada por la dictadura de Trujillo. ¿Qué se recuerda en esa juventud que bien pudo vivir usted? Mire, de la época de Trujillo yo recuerdo que nosotros oíamos en el Parque de Ocoa, acababan de llegar al país los radios de transitores, y nosotros escuchábamos perfectamente Radio Habana Cuba en plena época de Trujillo, siendo yo un adolescente, y realmente nosotros tuvimos como muchachos al fin ideales muy identificados con la Revolución Cubana de esa época. Con la dictadura de Trujillo yo recuerdo poco, sin embargo sí recuerdo perfectamente que cuando yo fui a buscar mis notas del 8º curso de la primaria, a lo que todavía era la escuela Julia Molina, ahí fue que yo me enteré de la muerte de Trujillo. Y ya a pesar de que teníamos 12 o 13 años, pero ya el rum rum entre los jóvenes, entre los muchachos se hablaba de la dictadura, se conocía, se hablaba de un barbudo que había en la Sierra Maestra en Cuba, que era enemigo de Trujillo, de la invasión del 59. Hay que tomar en cuenta que el impacto de la invasión del 59, por lo menos en Ocoa, como a pesar de estar lejos de Constanza, sin embargo, estaba prácticamente en la misma geografía. O sea, nosotros sufrimos no, pero sentimos en gran medida ese impacto, ese proceso que se vivió en esa época. Posteriormente, Universidad Autónoma de Santo Domingo mencionaba la investidura, mencionaba esa graduación, y en el argot popular se dice que también se gradúa uno con una de la vida. ¿Fue así en la vida de Isidoro Isla? Sí, yo en la experiencia en la UAS fue increíble, porque nos tocó la etapa dura, la etapa del movimiento renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Toda esa lucha por el presupuesto, el medio millón para la UAS, llegaron los indios de Johnny Ventura, que era el grito de guerra de estudiantes. Yo vine de Ocoa ya siendo presidente, yo había dejado de ocupar la presidencia de la Asociación de Estudiantes Secundarios Ocoeños, y lógicamente me identifiqué totalmente con el grupo Fragua aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y con los amigos, con mis condiscípulos en la UAS, era una UAS de apenas 4 o 5 mil estudiantes, o sea, no había esa profusión masiva de estudiantes, y realmente fueron unos años, 5 años de estudio y de lucha, y de concienciación. Y yo creo que fue una época muy importante porque todavía se leían los libros. Nosotros teníamos especie de círculo de estudio, de literatura, de debates, o sea, teníamos una actividad cultural y literaria bastante activa en San José de Ocoa. Se ha ido perdiendo un poco eso. Y esto me lleva también al tema romántico, pero no en la vida personal. ¿Romántico en la política y en la justicia también, o no? Yo he sido romántico en toda mi vida, en todos los aspectos. O sea, yo creo que de las primeras obras que yo leí, que fueron las rimas de Bécquer, de Gustavo Adolfo Bécquer, que hablaba de que era un enamorado impenitente de la mujer. O sea, mi papá era un hombre eminentemente romántico, y mi mamá ni se diga, mi mamá era una mujer que brotaba romanticismo y amor por todo sitio. Y a mí realmente me impactó mucho esa formación que yo tuve.
Y fuera de las relaciones familiares, esos estudiantes, gente a quien usted ha tocado con sus tantos textos, tantos reconocimientos locales e internacionales también, ¿se ha llevado algún aprendizaje o día especial de esa gente fuera de la familia? Alumnos, allegados, personas que ha trabajado con usted, que le ha marcado su vida. Todos me marcaron. Yo creo que yo he sido un bendecido por Dios, porque a mí me tocó la suerte de tener muy buenos amigos, de tener excelentes alumnos. Todavía la pasión para mí sigue siendo la docencia. Yo siempre he dicho que yo tuve 14 años y medio siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que al día de hoy mucha gente se ha olvidado de eso. Sin embargo, mis alumnos nunca me olvidan. Y yo quiero que usted sepa que yo le puedo mencionar uno por uno, nombre, apellido, apodo y los amores que habían en la época en que ellos fueron mis alumnos. Y yo, la gran satisfacción mía, lo confieso sin ningún tipo de rubor, fue la docencia, el cariño, el amor que todavía mis exalumnos irradian por mí. Se puede olvidar lo de la Suprema Corte de Justicia, muchos han olvidado, pero no creo que nadie olvide, ni podrá olvidar que yo fui profesor de esos muchachos. Y es inevitable para cualquier curioso de derecho, estudiante, toparse, tener que recurrir a uno de sus textos durante la carrera o hasta para consulta. Nos ha pasado. Así que por ese legado también muchas gracias. Y debemos hablar de eso que se dice fuera de sentencias. ¿Qué tanto dejó de decir o dijo fuera de sentencias Jorge Suberoiza? Fuera de sentencia. Sí, a propósito de ese texto que usted publicaba, no siempre ha hablado por sentencias. Bueno, porque yo puse fin a un concepto neotrujillista que había en el país de que los jueces solamente pueden hablar por sentencia. Y yo decía, no. Los jueces están en la obligación de defenderse cuantas veces los atacan sin ningún tipo de razón. Por eso es que yo escribí, fueron 2 volúmenes, que no siempre he hablado por sentencia, donde yo ponía mis criterios. Yo fui, y lo confesé desde el principio, un juez atípico. Primero, yo jamás, en mi vida yo pensé que iba a ostentar una posición de juez, mucho menos presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo quería transformar la administración de justicia, y para transformarla tenía que comenzar diciendo que habían cosas que no se podían decir en la sentencia y que no podíamos esperar que viniera una sentencia para decirla. Entonces, por eso yo creo que las mayores intervenciones mías en la vida pública como juez fueron fuera de los tribunales, fueron de la sentencia, aunque dentro del tribunal. Por eso es que realmente yo casi nunca hablé por sentencia, fue todo lo contrario. Yo hablé más fuera de sentencia que por sentencia. Y esto me lleva a pensar en lo mucho que dice también a través de su cuenta personal en Twitter. Por ejemplo, es necesaria la vía de comunicación y más en esta época, en esta era en que nos expresamos fácil, libremente, de manera directa y constante. El uso de las redes sociales en su vida actualmente. Vital. Para decir. Vital, me ha mantenido vivo y con espíritu. Yo creo que usted sepa que yo dejé muy encaminado, bueno, se inauguró y todo, el canal judicial dominicano. El canal judicial dominicano, así se llamaba. ¿Cuál era? Eran redes sociales, pero con canales abiertos, con la posibilidad de que todo el mundo pudiera intervenir. Yo tenía, siendo presidente de la Suprema, una cuenta donde se comunicaban directamente la gente conmigo para las quejas. O sea, para mí yo creo que las redes sociales no solamente es una vía excelente de comunicación, sino de un poderío extraordinario. Siempre he aconsejado, mire, si usted no quiere que se sepan lo que usted ha hecho en su vida, bueno o malo, aléjese de las redes sociales. Pero usted no puede participar en las redes sociales y enviar un tuit hoy, entonces mañana cuando lo atacan, mantenerse. No. Yo creo que la conducta del hombre y de la mujer debe ser una conducta clara, diáfana, transparente, que soporte todo el rigor de cualquier tipo de investigación y de las redes sociales. Las redes sociales son vitales hoy en día. Hoy en día se considera que esas redes sociales constituyen micropoderes que son capaces de maniatar a los gigantes, de maniatar incluso al poder político, de maniatar al propio Estado. Las redes sociales son capaces
de eso y se ha demostrado a través de la historia reciente en más de una ocasión. Con muchísima fortaleza, sobre todo en Latinoamérica. Y si usted quiere seguir el debate público en materia política, legal, hasta jurisprudencial, siga la cuenta del magistrado que está ahí, bueno, en pantalla. A propósito de eso, también tenemos que hablar de los aprendizajes. Desde el proceso Consejo Nacional de la Magistratura que le elige como presidente de la Suprema Corte de Justicia y en adelante esos años que usted hacía referencia. En términos humanos, en términos profesionales, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes de todos esos años? Que hay que hacer las cosas bien hechas. En esta casa donde ustedes están, yo me mudé exactamente un día de mi cumpleaños, perdón, el 9 de marzo del año 1979. Y lo único nuevo que usted ve aquí son los reconocimientos. Que valga la aclaración, yo rechacé más del 50% de los reconocimientos que me propusieron hacerme en la Suprema Corte de Justicia, porque yo decía que no necesitaba reconocimiento, porque ¿para qué me iban a hacer reconocimiento? Porque el que hace las cosas bien hechas necesita reconocimiento. Sin embargo, había reconocimientos que yo no podía rechazar. Yo no podía rechazar un reconocimiento que me hiciera, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Claro. Yo no podía rechazar un reconocimiento de profesor meritísimo como que me hizo la UNIBE, donde yo fundé su escuela de Derecho. O hijo meritísimo del municipio. O hijo de... Exacto. Y huésped distinguido prácticamente de todos los municipios. O sea, en San José de Ocoa. Pero yo entiendo que esos reconocimientos no tienen valor, por lo menos, pero a pesar de que digo, ese 50% yo lo rechacé. Yo compartí, y con esto vuelvo quizá un poquito atrás, yo tuve buenos alumnos, pero mis compañeros de trabajo, porque no fueron, o sea, lo que yo tuve en la Suprema Corte de Justicia fueron compañeros de trabajo. Yo no fui jefe. A mí nadie me vio en la Suprema Corte de Justicia como un jefe, sino como un compañero de trabajo con un propósito común. ¿Qué me marcó a mí de la Suprema? ¿Hubo algún tipo de impacto en la Suprema? Sí. Sí. Que yo creo que las cosas se pueden hacer bien hechas. Que se puede servir a la población, que puede servir al país sin hacer las cosas mal hechas. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar en sintonía. Estamos presentando en el día de hoy la entrevista de Primer Plano al doctor Jorge Suberoiza. En esta segunda parte hablamos sobre su familia, su infancia, esa historia única junto a su compañera de vida, la señora Francia de Subero, con quien construyó un proyecto de vida que hoy cuenta con 40 años de historia. De inmediato, más de esta conversación. ¿Qué papel juega el amor en su vida? Amor de esposo, amor de padre, amor de abuelo también. Para mí hay un solo tipo de amor. El que ama con el mismo sentido, con la misma intensidad a todo. O sea, yo no tengo gradación para el amor. Amo a mi mujer, la adoro, a Francia la adoro con 44 años de unión, 44 años de casado. Y sin contar los de amores. Los de amores, nosotros tuvimos amores desde que yo estaba en la universidad, en el último año de la universidad. Toda una vida juntos. Toda una vida juntos. Con mis hijos los adoro a los tres. Mis 6 nietos, incluyendo las 2 hembritas, son realmente... Pero, a pesar de que son amores distintos, pero yo digo, quiero englobarlo en el mismo concepto de amor. La pasión que siente uno, la mortificación, el cariño, la tristeza, la alegría que se siente por cada uno de ellos. Dicen que hay un renacer en el hombre cuando se convierte en abuelo. ¿Le pasó a usted? Sí, yo creo que sí. Incluso le tengo prohibido a doña Francia, que todavía es una mujer muy recta, porque Francia tiene mucho carácter. Con los hijos lo demostró. Todavía quiere, cuando los nietos vienen aquí, quieren
quiere que hagan aquí cosas que ellas le imponían a sus hijos. Yo le decía que los nietos, los abuelos no estamos para corregir, sino para consentir. O sea, yo no corrijo, consentirlo solamente. Es un problema, la educación, la instrucción de los nietos está a cargo de los padres, no de nosotros los abuelos. O sea, por eso yo no lo corrijo. Nosotros no podemos desaprovechar estos minutos sin hablar un poco de qué hace Jorge Suberoiza, el doctor, el magistrado, el señor, don, ¿verdad? Pero también el hombre, cuando suelta los textos jurídicos. O sea, aparte de la ley, aparte de la justicia, de la política en República Dominicana, ¿cuáles son sus demás alimentaciones? Mire, yo en la oficina trabajamos mucho, pero debo hacer una aclaración, solamente como asesores o como consultores. Porque yo hice un juramento cuando dejé en la Suprema Corte de Justicia, es que yo jamás iba a ir volver a un tribunal en rol de litigante, ni que mi nombre iba a figurar bajo ninguna circunstancia, en ninguna instancia, en ningún escrito dirigido a un tribunal. Porque si yo tuve el valor de tronchar la carrera de mis dos hijos, de dos que son abogados, que yo le prohibí el ejercicio de la profesión, y tuvieron que dedicarse a otra cosa hasta la fecha de hoy, porque cuando yo dejé la Suprema Corte de Justicia, tenían tanto tiempo inactivo, a pesar de tener mucho tiempo de graduado, que se le olvidó el derecho. Entonces ya no tenían tiempo de recuperarse para volver para comenzar el ejercicio de la profesión. Entonces se dedicaron a otras cosas. Entonces por eso yo, desde el principio, el concepto de la oficina fue de asesoría y de consejería. El que quiera litigar tiene que buscar a otro abogado. Nosotros no litigamos ni permitimos que el nombre de nosotros aparezca en ningún escrito judicial. Pues yo decía que no era ético, es legal, pero que no era ético de mi parte volver a los tribunales, decirle magistrado o pedirle en unas conclusiones a un magistrado que fallara en una manera que a lo mejor lo poníamos en un apuro. No nos cabe duda de esa integridad, de esa disciplina para llegar a ser lo que hoy en día exhibe el doctor Jorge Suberoiza. Pero hábleme del alimento del alma, de la música, del alimento, del ejercicio, de su fin de semana, de sus vacaciones, todo eso. Yo todas las tardes, yo tengo una obligación de tarde y de noche de lectura. O sea, yo he sido un amante de la literatura en sentido general. Posiblemente lo que yo menos he leído en mi vida han sido cuestiones de derecho. Y hasta el momento solamente leo derecho cuando tengo un caso que necesito. Ahora mismo yo terminé de releer por segunda vez una obra que me causó un impacto muy profundo, que se llama El fin del poder, de Moisés Naim, venezolano. Y ahora comencé a leer prácticamente la vida de una mujer que yo no sabía, sabía que la conocía, pero que no tenía la idea que fuera tan extraordinaria. Se llama Gertrude Bell, una inglesa, y hay una obra que se llama La princesa del desierto, donde relaciona a ella, no sentimentalmente, sino un vínculo de estudio, con un célebre personaje inglés también, pero de la gente del desierto, de Lauren de Arabia. O sea, yo leo mucho, me gusta mucho la música cualquiera. O sea, cualquiera, no importa. Cualquiera que sea bueno. Pero cualquiera que... ¿Qué género prefiere? Yo, el romántico. ¿El bolero? El bolero. ¿Bolerito? Sí, no, yo soy un bolerista empedernido. Oigo mi música clásica, oigo mi música instrumental, me gusta mucho a mí me gusta la música en sentido general. Y si se va de vacaciones, ¿dónde sería ese destino? Nosotros por fortuna logramos comprar un pequeño apartamento en el este y nos vamos con frecuencia. Allá se refugian. Porque allá vive mi hijo varón, el único hijo varón y fue el último. Entonces allá comparto con él y comparto con mis nietos. Yo comparto mucho con mi familia. Usted es muy familiar. Muy familiar, sumamente familiar. Y yo no solamente comparto con ellos, sino que los quiero. O sea, yo siempre he dicho, Tatiana,
que a la gente hay que decirle lo que siente. Constantemente y en vida. Mire, con mi esposa Francia, con 40 y tantos años, cuando cualquiera cree que ya a esa edad se ha perdido amor, que se ha perdido, que queda solamente vestigio de glorias. No. Yo, sin ningún motivo, la abrazo, le digo te quiero, le doy un beso. La abraza, de pinta un beso ahí. Te quiero, te amo, mujer. Eso es parte, y se lo digo que te quiero. Antes de venir, como ustedes, le dije a mi hija Rochelle lo que la quería, sin ningún motivo. O sea, porque yo creo que a la gente hay que decirle lo que uno siente. Yo quisiera concluir con algunas palabras que usted me describa de la forma fácil, llana, sencilla, que usted entienda por República Dominicana. ¿Qué nos diría? ¿Qué es lo que es República Dominicana? Para usted, fácil. Mire, y sencillo. Para mí, la República Dominicana no solamente es el país donde vivimos, es el país donde no somos extranjeros, es donde hemos nacido y donde queremos vivir. Es donde tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para mejorarlo. Pero para mejorar fundamentalmente la función pública del Estado, que es el órgano político de la nación, que es el órgano político de la República Dominicana. Una República Dominicana con educación, con buenos ciudadanos, con buenos funcionarios, con ciudadanos, con funcionarios probos, honestos y transparentes. Esa es la República Dominicana que yo quiero. Justicia. Por principio ético, nunca he juzgado la actual administración de justicia. Ahora, si usted me pregunta de justicia en sentido general, me gusta siempre la definición de Ulpiano, dar a cada uno lo que es debido. Démosle a cada uno lo que le corresponde y tendremos justicia. De lo contrario, no. ¿Y si pensamos en la solemnidad de un tribunal? Los tribunales lamentablemente han ido perdiendo solemnidad por el mismo irrespeto que la propia sociedad ha ido creando. O sea, nosotros no podemos querer una buena administración de justicia cuando el país no anda bien. O sea, la administración de justicia no es más que un reflejo de la sociedad dominicana. No podemos pretender que hayan buenos jueces, buenos tribunales cuando la sociedad dominicana no es buena. Realmente el Poder Judicial se alimenta de lo que produce la sociedad. Si el producto de la sociedad no es bueno, no podemos tener buenos jueces, ni buenos funcionarios, ni servidores judiciales. La fe. Fundamental. Es cierto que la fe mueve montañas. Yo soy un hombre de fe. Y debo decirle que no tengo absolutamente nada, así como no tengo nada de qué quejarme de la vejez, tampoco tengo nada de qué quejarme con Dios. Todo lo que he pedido al Señor me lo ha facilitado de una manera o de otra. Me ha prodigado a mí con las mayores satisfacciones que se puede tener. Yo tengo que de atrevida romper esa parte y decir vejez. ¿Pero y cómo que vejez? ¿Qué vejez estamos hablando? Si usted es un caballero que se ve todavía fortalecido, muy bien, excelente, de eso estamos hablando en el equipo. Ojalá muchísima gente a su edad mostrar esa fortaleza. Y ya por último, tiempo, o sea, tiempo como valor, el valor del tiempo, magistrado. Con esta cerramos. Bueno, yo creo que el valor del tiempo, uno de los problemas que tenemos es que no sabemos aprovechar el tiempo, incluso no sabemos aprovechar la vida. Eso es un tema de edad, es un tema de espíritu y mire cómo habla este caballero y nos ha concedido todos estos minutos para conversar con usted. Gracias, de corazón, y gracias en nombre de todo el equipo de Así las Cosas y de la teleaudiencia, que yo sé que ha disfrutado muchísimo de nuestra conversación. Muchas gracias a ustedes. Continuamos. Como vimos en este 2018 y tomando en cuenta el marco actual, 2/3 partes de los latinoamericanos
tendrán o han tenido que elegir a su próximo presidente. Hablamos de México, Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica y Venezuela. Y por supuesto que aquí estaremos dándole seguimiento a cada uno de esos procesos, de los resultados, porque el contexto internacional es cada vez más influyente sobre la realidad económica, social y política de América Latina y por supuesto en República Dominicana. Así nosotros llegamos al final de esta entrega recordándoles a la ciudadanía que aún tenemos un compás de espera importantísimo para estar frente a las próximas elecciones presidenciales y es vital estar atentas a los cambios políticos que se presentarán. Por eso nuestro interés de llevarles desde ya un poquito de las opiniones, del análisis, ir midiendo qué está pasando en República Dominicana y en la región. Recuerden que nuestros programas están disponibles en Comunicación Integral Dominicana, el canal de YouTube, y los demás. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Así las cosas TV. Será entonces hasta la próxima semana. Que tengan feliz resto de la noche.